Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar y decidir. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, queridos radioescuchas, bienvenidos al programa Valor para Cambiar. Este programa es el número 158 y corresponde a febrero del año 2022. Mi nombre es Gloria y le doy gracias al Poder Superior por la oportunidad de hacer un nuevo programa y también le agradecemos muchísimo a Radio Sideral que mes a mes tan amablemente nos cede este valioso espacio para llevar nuestro mensaje de fortaleza y esperanza a los familiares y amigos de alcohólicos. Hoy contamos con la presencia de la compañera Anabel y el compañero Carlos y le pido por favor a cada uno de ellos que se presente. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Mi nombre es Anabel y es un gusto participar en el día de hoy con todos ustedes. Buenas tardes, soy Carlos, igual, yo encantadísimo de estar acá con ustedes, compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza. Muchas gracias a ambos. Vamos a iniciar como de costumbre con la oración de la serenidad y el compañero Carlos nos va a prestar el servicio de hacerla. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias, Carlos. Vamos a continuar con el tema. El tema de hoy es un tema precioso. Es un tema que se llama oración y meditación. Voy a hacer un pequeño preámbulo. Ustedes saben que Al-Anon es un programa espiritual, no religioso. Y entonces cuando hablamos de este tema, siempre es un tema delicado porque puede herir o tocar algunas sensibilidades. Nosotros cuando hablamos de espiritualidad hablamos con todo respeto, respetando cualquier creencia e incluso cualquier no creencia y solo tratamos de buscar un contacto consciente con nuestro corazón. Adelante, compañera Anabel, con ese tema tan precioso. Bueno, tengan muy buenas tardes nuevamente. Vamos a compartir un tema muy hermoso. Todo este tiempo atrás hemos venido compartiéndoles e informándoles de lo que es Al-Anon y Alatín y la manera o las herramientas que Al-Anon nos presta a todos los familiares y amigos y alcohólicos para poder salir adelante del efecto que el alcoholismo ha hecho en nuestras vidas. Voy a compartirles con ustedes, vamos a compartir un tema muy bonito que es oración y meditación. Voy a leerles el encabezado como iniciamos nosotros este tema y dice así: mediante la oración y la meditación tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios, según nuestro propio entendimiento de Él, y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirlas. Es un encabezado muy bello, pero resta comentarles a todos ustedes, voy a comentarles de que muchos de nosotros llegamos a Al-Anon con poca o ninguna esperanza y fe. Este caminar y este convivir con familiares alcohólicos afecta tanto nuestra vida que nosotros de una forma que ni siquiera nos damos cuenta vamos perdiendo la esperanza
y la fe. Y así llegamos al Al-Anon. Es totalmente normal llegar a nuestras primeras reuniones enojados, decepcionados con nuestro poder superior. Nos sentimos así por la situación que vivimos con nuestro enfermo alcohólico. El efecto que el alcoholismo hace en nuestra vida es tan devastador, es tan pero tan grave que nosotros no medimos, o por lo menos yo no me daba cuenta de la gravedad que esta situación estaba haciendo en mi vida. Cuando yo decido acercarme a un grupo de Al-Anon, cuando decido que necesito ayuda, porque eso es una decisión y es una necesidad, cuando sentimos la necesidad de buscar ayuda y nos acercamos a los grupos familiares Al-Anon, llegamos en estas condiciones, llegamos decepcionados, llegamos enojados con el Dios que nos fue inculcado de niños. Ahora la compañera decía que Al-Anon no es religioso, y sí es cierto, Al-Anon no es religioso. Al-Anon es un programa espiritual. Cuando yo decido quedarme en Al-Anon, no porque quiero, sino por mi gran necesidad, poco a poco voy cambiando el concepto con el que llegué. Poco a poco voy cambiando y poco a poco va mejorando y va disminuyendo la decepción y el enojo con el que yo llegué en los primeros días a nuestras primeras reuniones. Empiezo a sentir la necesidad de creer, de reconocer y de reconciliarme con Dios. Esto es un proceso. A mí no se me dio de la noche a la mañana. Tuve que quedarme mucho tiempo en las reuniones, tuve que escuchar muchas reuniones para poder poco a poco, y fue naciendo en mí o renaciendo, poco a poco la necesidad de creer de nuevo, la necesidad de reconciliarme con ese poder superior. Me llamó mucho la atención cuando llegué a Al-Anon que no me hablaron de Dios, la palabra Dios no me la mencionaron. Mencionaban la palabra poder superior. Y yo preguntaba, ¿por qué mencionan la palabra? ¿Qué significa poder superior? ¿Por qué mencionan la palabra poder superior? Y resulta que el concepto de la palabra poder superior es un concepto amplio. Es un concepto que cobija cualquier creencia religiosa o no creencia religiosa. Cobija a cualquier persona, hombres y mujeres, que tengamos creencias religiosas o que no tengamos, que no pertenezcamos a ninguna creencia religiosa. Este concepto de poder superior a mí me encantó por eso. Me encanta ese concepto, me encanta hablar de poder superior, porque esto me da la oportunidad y me dice, Anabel no necesita una religión para estar en Al-Anon. Más bien se me repite, Al-Anon no es un programa religioso. Al-Anon es un programa espiritual. En Al-Anon podemos acercarnos cualquier persona, cualquier familiar o amigo de alcohólico, ya sea que éste tenga creencia religiosa o que no tenga ninguna, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro eso de que nuestro programa no es un programa religioso. Sin embargo, a través de la continuidad del programa, a través de ir mejorando poco a poco nuestra calidad de vida, vamos aprendiendo que a través de la oración y la meditación voy a ir mejorando mi relación con este poder superior. Voy a ir mejorando mi relación con el Dios de mi entendimiento, ese poder superior a como yo quiera entenderlo, a como yo pueda entenderlo. Esto significa que yo voy a ir eliminando poco a poco barreras. Significa que voy a ir abriendo puertas de posibilidades, posibilidades al mejoramiento de una vida, posibilidades al mejoramiento y al entusiasmo de aprender de nuevo a vivir. La oración y la meditación me va a llevar ahí. La oración y la meditación me van a ayudar a que yo pueda mejorar mi relación con el Dios de mi entendimiento. Me van a ayudar a que derribe barreras, abrir puertas de posibilidades,
para que nosotros nos demos cuenta que a través de la oración y la meditación se abre un abanico de posibilidades positivas para mí, y no solamente para mí. Por ende, las personas que viven con nosotros, que viven a nuestro alrededor, van a salir bastante beneficiadas de mi mejoramiento. Y todo esto lo vamos consiguiendo a través del programa de Al-Anon, a través de la asistencia a las reuniones. Soltamos las riendas de nuestras ideas, dejamos de pensar negativamente y empezamos nuevamente a pensar positivamente, ideas nuevas, ideas ilimitadas. Ya no tenemos límites, nuestras ideas no van a tener límites y vamos poco a poco abriendo el corazón a oportunidades que creemos o que creíamos que no eran posibles. Cuando se convive con un alcohólico, nosotras mismas cerramos todas las posibilidades a una forma mejor de vida. Cerramos las posibilidades a vivir bien. Y resulta que el programa de Al-Anon poco a poco nos va enseñando a soltar todas esas ideas limitadas. Son ideas muy limitadas, el pensar que no hay oportunidades para mí, el pensar que esa es la vida que a mí me tocó vivir y que yo tengo que vivirla, que no puedo hacer cambios. Eso es un pensamiento limitado. Y Al-Anon poco a poco, a través de ir soltando estas ideas, voy a ir abriendo el corazón a oportunidades que a lo mejor yo no creía que fueran posibles. El programa de Al-Anon me ayuda para que esas oportunidades sean posibles y para que yo pueda enderezar y pueda aprender una nueva forma de vida a través del programa espiritual de Al-Anon. Al-Anon es un programa espiritual. Por lo tanto, en nuestras reuniones no hay discusiones sobre ninguna creencia religiosa. Esa es una gran ventaja para todos los miembros de Al-Anon, porque estamos seguros de que las personas que pertenecemos a la hermandad somos personas con cualquier creencia religiosa. Y sabemos que en una de nuestras reuniones, nuestra creencia o la creencia del compañero no va a ser motivo de discusión. No vamos a hablar sobre ninguna creencia religiosa. Nuestras reuniones están abiertas a todas las personas que han sido profundamente afectadas por el alcoholismo de otros, tengan creencias religiosas o no. Entonces, por eso es que decimos siempre que el programa de Al-Anon no es religioso, que el programa de Al-Anon es espiritual, no religioso. ¿Verdad? Aprendemos poco a poco y vamos fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza. La vamos fortaleciendo de manera tal que esto nos va a conducir a un nuevo sendero de vida. Nos va a aclarar nuestra mente, nos va a aligerar nuestras cargas. ¿Y cómo lo hacemos en el programa de Al-Anon? ¿Cómo lo vamos haciendo? Nosotros poco a poco ya hemos venido hablando de 12 pasos, un programa de recuperación espiritual para cada miembro. Y eso es una forma muy fácil de que nosotros vayamos aprendiendo a practicar los principios espirituales de Al-Anon y que vayamos comprendiendo el significado y el sentido que tienen la oración y la meditación. La oración es la comunicación que yo pueda tener con mi poder superior. Es lo que yo pueda hablar con mi poder superior, con mis palabras, con mi sencillez. No necesito palabras de domingo, como decimos los ticos a veces, para poder tener una comunicación con Dios. Simplemente voy a hablar tal y cual soy yo, con ese poder superior, con ese Dios bondadoso que he aprendido que sí me ama de verdad. La meditación es una forma práctica de tranquilizar nuestra mente. Es escuchar la voz de Dios. La meditación es una palabra que nos causa como paz. Con solamente mencionarlas, meditación, inmediatamente nos conectamos con que debemos de cerrar los ojos, con que debemos de quedarnos quietos. Y la meditación es esa, quedarnos quietos, tranquilizar nuestra mente para poder escuchar la voz.
¿Cómo vamos aprendiendo esto? Esto es un proceso de aprendizaje. ¿De qué es difícil? No es difícil, es práctica y obediencia. En Al-Anon aprendemos principios espirituales que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Los 12 pasos nos ofrecen un plan de vida. La aplicación consciente de ellos nos orientan para encontrar al Dios personal de mi entendimiento. Miren qué belleza, ya no es un Dios impuesto, sino que es un Dios personal. Ese Dios que va a ir creciendo en mí, es el Dios de mi entendimiento, el Dios que yo conciba como yo lo quiera concebir. Los 12 pasos son principios espirituales que me van a ir dando la oportunidad de ir teniendo un encuentro espiritual con ese Dios bondadoso, con ese Dios personal, con el Dios de mi entendimiento. El primer paso nos habla de nuestra incapacidad de afrontar solos el alcohol. Voy a hablarles de todo esto porque todo esto nos va y vamos a ir avanzando para llegar al centro del tema. Dice que el primer paso nos habla de afrontar solos el alcohol, de que mi vida ha sido ingobernable y nos habla de encarar nuestras limitaciones. Vamos a ir aprendiendo a que somos incapaces ante el alcohol. Esto significa que yo no puedo hacer absolutamente nada para que el alcohólico deje de beber. Si yo me siento y oro y medito, voy a llegar a la conclusión de que esto es una realidad, de que yo no tengo las herramientas necesarias para poder hacer que el alcohólico deje de beber. Me voy a dar cuenta que esta obsesión para que él deje de beber ha hecho que mi vida sea ingobernable y me va a ayudar a encarar las limitaciones que yo tengo para resolver el problema ajeno. Tenemos un segundo paso que también nos dice que un poder superior puede devolverme el sano juicio. Cuando hablamos de ingobernabilidad de nuestra vida, eso supone, y yo me imagino la ingobernabilidad, un desorden tremendo en nuestra vida, un desorden emocional tremendo en mi mente. No tengo orden, tengo pensamientos regados por todo lado, por toda mi mente. Mis pensamientos están totalmente desordenados. El segundo paso me dice que un poder superior a mí puede ayudarme a ordenar todos esos pensamientos que tengo desordenados. Dice que este poder superior a mí puede devolverme el sano juicio. Cuando nuestra vida es ingobernable, esto significa de que no pensamos juiciosamente, de que nuestro juicio anda tan perdido como yo misma, ¿verdad? Entonces dice que ese poder superior puede devolverme el sano juicio. Es la primera puerta o la primera ventana de esperanza que Al-Anon me ofrece a través del estudio de estos 12 pasos. Hay una ventana de esperanza, hay algo o alguien que puede ayudarme a ordenar esa mente desordenada que tengo, a ordenar esa vida ingobernable que he venido manejando muchos años atrás, y eso es lo que me tiene al colapso emocional, y eso precisamente es lo que hace que yo necesite ayuda y que yo llegue a un programa como Al-Anon. El tercer paso me habla de confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, el Dios de mi entendimiento. Esta es una acción sumamente difícil. Los familiares de alcohólicos por naturaleza somos personas sumamente desconfiadas. No confiamos, perdemos la confianza en la vida, perdemos la confianza en las personas, perdemos la confianza en nosotras mismas, en nosotros mismos. Pero dice, este principio me habla de que yo poco a poco puedo recobrar mi confianza, de que poco a poco puedo volver a confiar. Y cuando yo vuelvo a confiar, puedo confiar mi voluntad y mi vida al cuidado del Dios de mi entendimiento. Esto es una acción sumamente difícil, dice Al-Anon, sumamente difícil, porque no estamos acostumbradas a confiarle nada a nadie. ¿Y cómo le vamos a confiar nuestra vida y nuestra voluntad a un ser que yo no veo, que yo no toco,
Esto es un acto de fe. Es un acto de fe. Y sí lo logramos. Esto nos ayuda a derribar los escudos protectores que me han mantenido viva. Cuando convivimos con un alcohólico, nosotros aprendemos a protegernos de muchas cosas y empezamos como a ponernos como muchas caretas. Caretas como cuando hay tristeza yo muestro alegría. Una careta donde cuando hay dolor yo digo no duele nada. Una careta a donde cubra que aquí pasan muchas cosas, pero yo digo, la careta dice no pasa nada. Una careta que cubre mi llanto y le pongo sonrisa a la careta, pero debajo de esa careta hay llanto, hay dolor, hay angustia, hay miedo. Todos estos escudos protectores que me han mantenido viva, como la desconfianza, el control, el miedo, la inseguridad, una fe inquebrantada, puede hacerme pensar a veces que no voy a poder lograrlo porque soy una persona altamente desconfiada. No puedo confiar porque vengo pensando y creyendo que solo lo que yo hago y lo que yo diga es lo correcto. Lo que todavía no he podido comprender es que mi vida es ingobernable y que yo no puedo arreglar las cosas, que yo no puedo solucionar el problema ajeno, que el único control que yo tengo es sobre mi propia vida, no el control sobre los demás. Cuando no venimos al programa de Al-Anon, cuando no tenemos un programa de autoayuda, nosotros vivimos o yo vivía tratando de mejorar la vida y la calidad de vida de todo el mundo. Vivía controlando la vida de las demás personas o de las personas que estaban a mi alrededor, porque para mí era bellísimo poder controlar. Lo que yo no me daba cuenta era que el control que yo ejercía agobiaba, cansaba, lastimaba a las demás personas. Pero a la persona que más daño le hacía era a mí misma. ¿Por qué me hacía tanto daño a mí? Porque yo me olvidé de vivir mi vida, porque yo me olvidé de mí. Yo dejé de resolver mis problemas y mis conflictos para resolver el problema de los demás. El programa de Al-Anon y estos principios espirituales que me dan o que voy aprendiendo a través de la oración y la meditación, me van enderezando la vida y me van ubicando en el sendero correcto. Y me van enseñando que el único control que yo puedo ejercer es el de mi propia vida. Me van ayudando a conquistar el miedo, a superar esos miedos y esos temores, a decisiones que debo tomar. A veces no tomamos decisiones por miedo, le tenemos miedo al cambio. No sabemos porque pensamos que qué va a hacer si yo suelto las riendas, si yo lo suelto, qué va a suceder, si yo no le sigo diciendo qué va a suceder. Le tenemos miedo a todo eso. El programa de Al-Anon, la oración y la meditación nos van a dar fortaleza para que nosotros vayamos superando el miedo y vayamos tomando decisiones asertivas hacia nuestra vida. Esto significa que cuando yo deje de tener miedo, cuando ya pueda conquistar el miedo y la inseguridad, voy a empezar a ver hacia mí misma y voy a empezar a aprender a cuidarme a mí misma, porque debo de aprender a cuidar de mí. Debo de aprender a cuidarme a mí misma para poder cuidar bien a los demás. Debo de aprender a ser bondadosa conmigo misma para poder tener bondad con los demás. Y todo esto poco a poco, entre más oración y meditación haga yo, más voy a ir mejorando la relación con Dios y más clara se me va haciendo cada día la dirección que Dios va dando hacia mi vida. Y la aceptación hacia ella cada día va a ser más. Voy a ir confiando más, voy a ir teniendo más plenitud y creyendo realmente que ese Dios bondadoso, que ese poder superior, lo único que está haciendo ahí es apoyándome, cuidándome, ayudándome, fortaleciendo mi fe para que yo pueda conquistar todos estos defectos de carácter que me han tenido paralizada por años. Porque estos defectos de carácter nos paralizan.
El control es un defecto de carácter paralizante increíblemente. Nuestra vida se paraliza totalmente en pos de controlar la vida de los demás. El miedo, la inseguridad, la fe. La fe se nos quebranta, se nos hace pedacitos y ese poder superior a través de la oración y la meditación poco a poco va a ir de nuevo reconstruyendo nuestra fe, porque eso es lo que hace. Vamos a ir reconstruyendo nuestros pensamientos, podemos ir reconstruyendo nuestra vida, pero debemos de decidir, porque esto es un asunto de decisión, compañeros y señores que nos escuchan. Es un asunto de decisión. Voy a decidir de verdad hacer cambios en mi vida. Voy a decidir, voy a hacerme el propósito de orar, de meditar 1 o 2 veces al día. No importa el credo religioso que yo tenga. No importa. Lo voy a hacer y lo voy a lograr. El 11º paso es una nueva forma de orar. Nos enseña a obtener el conocimiento y voluntad de Dios. Y le pedimos solamente la capacidad para cumplirla. La forma de orar que nos enseña este principio espiritual del 10º paso es totalmente diferente a la que yo utilizaba, porque mi forma de orar era una forma de canje. Yo le decía a ese Dios que me habían inculcado desde pequeña, yo le decía mi forma de orar, yo le decía, bueno Dios, me das esto y yo te doy esto. Yo quiero que vos hagas de que él o ella dejen de beber y yo te doy esto y esto y esto. Pero resulta que ese milagro no se daba y entonces yo no le daba nada. Entonces yo decía, no cumplo con lo que le dije porque él no cumplió con lo que yo le pedí. Eran oraciones de canje. Y dice aquí que el 11º paso nos enseña una nueva forma de orar. Nos enseña a obtener el conocimiento y la voluntad de Dios. Nos enseña que nosotros reconozcamos que no tenemos el poder para cambiar a los demás, pero que sí tenemos la fortaleza, porque ese Dios bondadoso nos va dando la fortaleza para que yo pueda aceptar su voluntad. La voluntad de hacer cambios, la voluntad de aceptar lo que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar al alcohólico, ¿verdad? Y también a través de la oración le voy pidiendo capacidad para poder cumplir su voluntad. Para poder cumplir la voluntad de Dios necesitamos valor, necesitamos claridad, necesitamos conocimiento, necesitamos paz, necesitamos serenidad. Y solamente solamente la oración y la meditación va a darnos la serenidad y la paz que nosotros necesitamos para poder ir haciendo grandes cambios en nuestra vida. También le pedimos a Dios que nos muestre el camino y que nos dé la fuerza, la fortaleza para recorrerlo. Miren que la oración que me enseña este principio espiritual ya no es una oración de canje. Ya no es eso de que si me das, yo te doy y porque no me diste, no te doy. No, simplemente le pido, muéstrame el camino que debo seguir y dame la fortaleza, la fuerza para recorrerlo. A través de la oración y la meditación, vamos logrando desprendernos de las obsesiones del control, de la obsesión de la ira, del resentimiento, de las preocupaciones, del dolor y el miedo. Solamente esa conexión, ir mejorando esa relación con ese Dios bondadoso, con el Dios de mi entendimiento, me puede ayudar a que yo logre desprenderme de todas estas obsesiones, de estas ideas, de estos pensamientos, de esta creencia de que yo debo de controlar, de este enojo tan grande que siento, del resentimiento que se ha ido gestando día tras día, año tras año, ¿verdad? Dice que el resentimiento es resentir, es sentir muchas veces un mismo sentimiento. A través de la oración y la meditación va a ir mejorando, voy a ir mejorando y me voy a ir desprendiendo de todas estas obsesiones. La preocupación también es una de las obsesiones que van a ir desapareciendo
a través de la oración y la meditación, ya no voy a preocuparme tanto de que qué está haciendo el alcohólico, de que qué ha dejado de hacer, de que a qué horas viene, de que a qué horas llegó, de que qué le digo. Y yo recuerdo que yo me hacía unas retajilas tremendas y ahora cuando viene yo le voy a decir esto y esto y esto y esto y esto. Y resulta que cuando era las 11 de la noche y no había llegado, entonces empezaba a pedirle a Dios que llegara. Aunque fuera gateando, pero que llegara, ¿verdad? Ese es el descontrol mental que nosotros o que yo como familiar de alcohólico manejaba en ese tiempo. La oración y la meditación me han ayudado a montones en que yo deje de preocuparme tanto de las cosas, que cambie la preocupación por la ocupación. Voy a dejar de preocuparme por lo que haga o no haga el alcohólico, pero voy a ocuparme de mi vida. Voy a ocuparme del mejoramiento propio. Voy a ocuparme y voy a aprender a cuidar de mí misma. Voy a cuidar mi salud, voy a cuidar mi espiritualidad, voy a alimentar mi mente, ¿verdad? ¿Y cómo cuido mi salud? Bueno, voy a cuidar mi salud, voy a alimentarme mejor, voy a hacer ejercicio. Todo esto va a mejorar mi salud. Espiritualmente, mejoraré mi contacto consciente con Dios para que mi espiritualidad crezca y se fortalezca. Voy a alimentar mi mente, voy a hacerlo a través de la literatura de Al-Anon. La literatura es una fuente rica en alimentar nuestra mente, es un alimento exquisito para nuestra mente. Nos va a mantener ocupados y vamos a aprender, vamos a adquirir muchísimo conocimiento de cómo hacer para poder vencer el efecto que el alcoholismo ha hecho en nuestras vidas. Practicar el 11º paso a diario me ayuda a aplicar los principios de Al-Anon en todos los actos de mi vida. Fortalece mi progreso de recuperación, fortalece mi fe y esperanza hacia mi poder superior. Mire qué maravilla es poder practicar la oración y la meditación a diario. Mire el montón de beneficios que voy a recibir cuando yo logro hacer una disciplina en mi vida de orar 1 o 2 veces al día, o las veces que sean, no importa. Dice que voy a fortalecer y voy a recibir como recompensa, fortaleza, progreso en mi recuperación, mi fe y mi esperanza hacia mi poder superior. Todas estas recompensas voy a recibirlas entre más practico la oración y la meditación. Hay un Dios de mi entendimiento que no me castiga. Voy a aprender de que ese Dios de mi entendimiento no me castiga. Nunca me va a castigar, no me juzga, no me critica. Por eso yo me animo a hablar aquí. Por eso yo me animo a hablar en las reuniones de Al-Anon, porque ahí no voy a ser censurada. Nadie me va a criticar. Nadie me va a regañar. Dice que el Dios de mi entendimiento no me castiga. Ese Dios no nos castiga. No tiene ese ojo mirón y ese dedo castigador que yo me imaginaba cuando era niña, que eso era lo que hacía. Y yo a veces decía, Dios mío, tal vez yo estábamos haciendo alguna travesura, todos los chiquillos de la casa, y a mí me daba un miedo terrorífico pensar que habían 2 ojos castigadores y era ese Dios que a mí me habían dado. Un Dios que me castigaba y que me miraba y que me señalaba. Pero en Al-Anon yo aprendí, y a través de la oración y la meditación aprendemos que nuestro Dios, el Dios de nuestro entendimiento, no nos castiga. Es un Dios bondadoso, que es una fuente de amor y consuelo, que puedo recorrer mi pasado sin dolor y sanar mis heridas. Todo esto lo voy aprendiendo poco a poco en el programa de Al-Anon, un día a la vez, un paso a la vez. Es un proceso. Esto no se da de la noche a la mañana. Se da un paso a la vez, es un proceso. Gracias, Anabel. Se queda uno meditando realmente con esa montonón de información. Para los queridos radioescuchas, contarles que si desean más información sobre los grupos de familia Al-Anon y Al-Anon en Costa Rica, nos llamen o nos envíen un mensaje por WhatsApp a nuestra secretaria. Los teléfonos son
2222-8259 y 8957-8456. Los voy a repetir. 2222-8259 y 8957-8456. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Recuerde que nuestro servicio es gratuito y confidencial. Bueno, ahora sí le voy a dar la palabra al compañero Carlos, a ver si quiere compartir algo sobre todo este montón de maravilla y magia que nos compartió Anabel. Yo creo que queda muy poco que aportar. Anabel ya prácticamente pues ya habló con mucha amplitud acerca del tema. ¿Qué puedo agregar? Cuando llegué por primera vez a los grupos, lo primero que leí fueron los 12 pasos, que para quienes no conocen del programa, pues son la columna vertebral de nuestra recuperación. Yo lo defino así. Y me llamó mucho la atención cuando leí Dios como cada quien lo concibe en el tercer paso. Eso me gustó mucho porque me hablaba de neutralidad, me hablaba de inclusividad. Yo dije, qué bien. Esto quiere decir que personas de cualquier religión, y luego supe que aunque no tuvieran religión, pueden ser parte de esta hermandad. Vieran que también uno de los servicios que más he dado dentro de Al-Anon es la difusión pública. Y hay personas que me dicen, bueno, todo lo que usted comenta me suena muy bien, muy razonable. Todas esas acciones me parece que son las apropiadas, pero ¿de dónde saco yo la fuerza para hacer eso? ¿De dónde saco yo poder para lograr eso? Pues por eso es que ocupamos un poder superior. Es ese alguien o ese algo que creemos que nos puede ayudar para poder recuperarnos, para poder lograr hacer esas cosas que nos pide el programa, para poder entonces lograr esa sanación, esa recuperación. Para mí, la voluntad de ese poder superior es precisamente la aplicación de todo lo que dice el programa. Y para hacerlo se necesita fuerza, pero yo no puedo en mis fuerzas. Por eso necesito adoptar un poder superior, que puede ser hasta un objeto inanimado, como dice la literatura. Puede ser, no sé, el grupo, todos los grupos, la literatura, el amor, no sé. Cada quien es libre de elegir ese poder superior, pero sí se necesita ese apoyo de ese poder superior y creer que de verdad es superior, porque yo desde pequeño creía en Dios. Yo adopté a Dios como mi poder superior, pero yo no lo veía como un poder superior. Porque yo, ahora bueno, lo decía Anabel, ¿verdad? Uno siente esa desconfianza, cree que no le va a ayudar, que no va a poder con esa situación, que no va a poder ayudarme, que no va a poder cuidarme, que no va a poder darme ese apoyo que necesito. Pero ya el programa me ha ayudado también a tener más fe. La fe, ¿cómo la he ido obteniendo? Pues primero con la práctica, que es lo que sugiere el programa, y también al mejorar mi relación con un poder superior, he aprendido también a confiar, porque entre más conozco a alguien, más confío o desconfío, pero en el caso de Dios, a medida que he ido conociéndolo, he aprendido a confiar más en Él. Y también, pues, el programa me dice que necesito hablar con ese poder superior. Y es algo que yo había descuidado porque yo me había resentido con ese poder superior, pero luego, una vez que la relación se restableció, empecé a hablar con Él, a orar. Y bueno, para mí ahora es algo fundamental, muy necesario. No concibo ahora mi vida sin oración. Tuve más problemas con el término meditación, porque yo pensaba que la meditación se refería única y exclusivamente a lo que llaman meditación trascendental, que era cerrar los ojos, poner mi mente en blanco, y a mí eso no me funcionaba.
Mi mente es muy inquieta y no podía lograr aquietarla, por lo menos no de esa manera. Pero habrá personas a las que sí les sirva ese método y es totalmente válido. Pero luego leí que hay muchas formas de meditar. Por ejemplo, dice el libro Un día a la vez en Al-Anon, que es uno de nuestros libros de lectura diaria, que dice, la meditación es la aplicación tranquila y sostenida de la mente en la contemplación de una verdad espiritual. Y en la sección del recordatorio para hoy dice, dedicaré por lo menos 5 minutos cada mañana y cada noche a la concentración espiritual, excluyendo de mi mente todo menos una idea espiritual. Eso sí me ha funcionado. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, puedo agarrar esta lectura, leerla y meditar sobre ella. Puedo agarrar la oración de la serenidad, ¿verdad? Y meditar sobre ella, un paso. Lo que ahora comentó Gloria, lo que ahora comentó Anabel. Eso sí me ha servido. Es más, yo he visto que me ha dado tres cosas ese tipo de meditación. Primero, me ayuda a aquietar mi mente, a mantenerla en una sola cosa. Como les acabo de decir, mi mente es muy inquieta. Entonces, con eso he aprendido a disciplinarla. Me ha ayudado también a aprender más del programa, porque al profundizar en las ideas de Al-Anon, las voy entendiendo más y las voy haciendo parte de mí. Como decimos aquí en Costa Rica, se me va pegando el programa. Y también encuentro respuestas del poder superior. Puede ser que en una de esas meditaciones, y ya me ha sucedido, encuentro una luz, me dice algo, sobre una determinada situación. La respuesta está en la meditación sobre ese pensamiento diario, sobre la oración de la serenidad, de lo que sea. Entonces, ya esa forma de meditar es la que uso con frecuencia, la que uso la mayor parte del tiempo. Y bueno, volviendo al tema de la oración, pues ahora no consigo mi vida sin la oración, la practico con mucha frecuencia y como nos dice el paso 11, pues lo que pido es orientación y fortaleza para poder seguir esa orientación del poder superior. Y yo sé que la voluntad del poder superior siempre es para mi beneficio. Ya no tengo que pedirle cosas específicas porque ahora a través del programa me he dado cuenta que tal vez eso que quiero tanto no me conviene. Una lectura de hace poco decía algo sobre que tal vez por lo que oro tanto, lo que pido tanto, es mi desgracia, es mi perdición. Así que lo sensato es si realmente consigo ese poder superior como superior en todo sentido a mí, entonces es entregarme en sus manos y pedirle que él me oriente y yo no tener que guiarlo a él y decirle, vea, deme esto y lo otro. Hace poco escuché también una charla, pero no era de Al-Anon, donde decía alguien que a Dios nos gusta tenerlo como mecánico, pero no como chofer. Y es Ah, cierto, totalmente cierto. Quiero que me resuelva, pero que conduzca, no. Con eso concluyo. Gracias. gracias, Carlos, qué bonito. Si me permiten a mí, yo haría como un resumen ejecutivo de toda la maravilla de información que nos hizo, que nos compartió Anabel. Y yo primero empezaría por, de verdad, decir que tenemos que quitarnos la idea que tenemos la mayoría de ese Dios de temor, ese Dios que nos vigilaba y que nos decía que tenía ojos en el cielo y nos estaba viendo y que además nos hacía sentir siempre por la crianza que algo malo habíamos hecho, porque la mínima cosa que uno no fuera exactamente como la sociedad, la familia, la mamá, los papás querían de uno, ya uno estaba en pecado, ¿verdad? Entonces éramos señaladas o autoseñaladas. Yo tengo una hijadita que me dice, es que yo quiero ser perfecta y yo le estoy fallando. Y yo le digo, usted no me está fallando a mí ni a nadie. A la única que se tiene que sentir satisfecha es con usted misma, ¿verdad? Pero muchos crecimos con esa sensación de que teníamos que cumplirle a todo a ese Dios. Y entonces es lo primero que tenemos que hacer, transformar a ese Dios de temor en un Dios amoroso a nuestra medida, dice la literatura, que tenemos un Dios a la medida, un Dios a la carta. ¿Qué quiere decir eso? Que según sea nuestra conciencia y nuestro entendimiento de Dios en ese momento, así es, no necesita entender nada más. Luego, conforme vamos abriendo nuestra mente y entendiendo más y siendo más perceptivos,
va ese Dios, ese poder superior ampliándose en nuestras vidas y ocupando cada vez un lugar más importante. Otra cosa importante es hacer la diferencia entre religión y espiritualidad. Al-Anon es un programa espiritual. Las religiones, cualquiera que sean, sin criticar ninguna religión, pero tienen dogmas y normas de obediencia. Y entonces si usted no hace esto es pecado y tiene que cumplir con dar una cantidad, o tiene que cumplir con ir a misa o con hacer tales rezos y una confesión, ¿verdad? En Al-Anon eso no existe, porque en la espiritualidad eso no existe. La espiritualidad es el contacto consciente con el Dios de nuestro entendimiento. Así sea en nuestra cama, en nuestra casa, en un templo o en un parque o en el frente al mar, donde sea que nos sintamos conectados con algo superior a nosotros mismos. Después, para las personas que no hemos tenido o no han tenido como una formación religiosa, que se les complica encontrar ese Dios de entendimiento, yo siempre cuento la historia de un amigo poeta, que él estaba en un grupo de 12 pasos, no de Al-Anon, sino de Narcóticos Anónimos, pero él decía que él había encontrado el Dios de su entendimiento en los libros, porque él era poeta y leía mucho y encontraba una enorme inspiración y una enorme sabiduría en los libros que él leía. Entonces, para él, su poder superior eran los libros. Otra compañera alguna vez dijo, para mí el poder superior es el viento, porque ella es corredora, es atleta, y ella dice que cuando ella se lanza a correr en una competencia, ella siente el viento donde la acaricia la cara y le lleva el pelo, y para ella ese es el poder superior que la empuja a hacer las luchas más tremendas que ella tenga que dar. Y me parece una imagen preciosa, ¿verdad? Hasta acaban ganas de hacer un dibujo. Y luego, por ejemplo, de todos cuando vemos esos amaneceres, esos atardeceres rojos que vemos ahora, que ponen fotos, que estamos frente al mar y oímos el ruido del mar y sentimos la tibieza de una tarde en la playa, en un bosque, también ahí está nuestro poder superior, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y luego, Anabel nos decía algo muy lindo, dice, meditación es estarse quieto y qué importante eso, aprender a quietarse, sentarse un ratito, a respirar. Esa es la meditación. Dice la literatura de Al-Anon que orar es pedirle a Dios y meditar es escuchar la respuesta de Dios. Y eso es como importante, y uno no puede escuchar si está lleno de ruido. Uno tiene que estar en silencio, en quietud, para poder escuchar lo que Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo quería decir, que dice Anabel, meditación es práctica y obediencia. Dice Anabel y dice la literatura. Meditación es práctica y obediencia. ¿Qué es practicar? Realizar repetidamente algo que he aprendido. O sea, que yo tengo que constantemente, ojalá diariamente, ojalá 2 veces al día, o como dicen, si yo medito 1 minuto todos los días, después hago de cada uno de los minutos de las 24 horas un momento de meditación. Si yo aprendo a estar con calma y en paz, yo soy un ser que en meditación constante, si voy practicando. Y obedecer quiere decir cumplir la voluntad. Entonces, ahí es donde lo que es el compañero Carlos, si estamos orando y nos ponemos en contacto con Dios y Dios nos llega, es que nos llegan las respuestas de una forma que podríamos decir mágica, pero en realidad es solo una forma espiritual a la que todos los seres humanos tenemos acceso, pero vivimos tan contagiados del ruido y de lo que nos piden que tenemos que hacer y de lo que nosotros mismos creemos que tenemos que hacer, que no dejamos que vengan hacia nosotros esas respuestas. Bueno, entonces, eso es lo que yo tenía que decir. Se nos está acabando el tiempo, entonces le dejo la palabra a Anabel. Bueno, quiero hacer esta lectura porque me gusta mucho, es que la oración y la meditación es increíble. Y por ahí un padrino me enseñó hace muchos años que la espiritualidad no le pertenece a ninguna religión, que la espiritualidad no le pertenece a ningún ser humano, que la espiritualidad la puso nuestro poder superior, la puso y la dejó en el mundo
para uso de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tomamos la cantidad de espiritualidad que nosotros queremos. O sea que el que quiere espiritualidad a manos llenas, el que quiere hacerse una reserva emocional espiritual, puede hacerlo, porque la espiritualidad no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Y dice, voy a hacerles esta lectura que me gusta mucho, está en Esperanza para Hoy, dice, mediante la oración y la meditación desarrollé una relación cálida y reconfortante con Dios según mi entendimiento de Él. Estar sentada sin moverme me dio tiempo para escucharme a mí misma. Me sentaba en silencio y exploraba mi mente y mi corazón. Le pedía a mi poder superior que me hablara en el silencio y me revelara lo que Él quería que hiciera hoy y en los meses difíciles que se avecinaban. Como siempre, mi programa de Al-Anon no me decepcionó. La oración y la meditación sugeridas en el 11º paso me ayudaron a escuchar la voz de mi poder superior dentro de mí. La oración y la meditación me ayudaron a conocerme mejor y de esta manera poder distinguir la voluntad de mi poder superior para conmigo. Qué belleza, Anabel. Muchas gracias. Carlos. Sí, bueno, estaba leyendo en el libro Un día a la vez la lectura del 7 de noviembre, que dice: recordaré todos los días cuánto depende de mí conocer la influencia de Dios en mi vida. Aceptaré su ayuda en todo lo que yo haga. Sin esta entrega a una sabiduría superior, mi vida estaría a merced de fuerzas que no puedo controlar. Cuando llegué a Al-Anon, estaba desesperado porque la ansiedad no me estaba dejando vivir. Ese temor a que iba a suceder algo malo era constante y yo necesitaba entregarme a alguien o algo que me ayudara a tener confianza en que las cosas de una manera u otra iban a salir bien. Y eso lo encontré entregándome en manos del poder superior, en manos de Dios, como yo lo concibo. Yo ahora sé que todo va a marchar bien. Y con esto no quiero decir que las cosas van a salir como yo espero, sino que van a salir a la manera de Dios. Y cuando salen a la manera de Dios, pues salen bien. Y eso me ha permitido tener tranquilidad, tener serenidad. Como les decía ahora, yo también estaba muy resentido con el poder superior y posiblemente muchas personas de las que están escuchando ahorita les ha pasado lo mismo, les está pasando lo mismo. Ahí entiendo eso. Sin embargo, pues, como les digo, tal vez lo que ha pasado es que la idea de Dios que teníamos no era la correcta y por eso nos decepcionó, que eso fue lo que me pasó a mí. Y el programa ahora me ha ayudado pues a tener una idea ya más clara de quién es Dios. Como decían ahora, es bondadoso, que está siempre dispuesto a ayudarme, que quiere lo mejor para mí. Y entonces eso me ha ayudado a tener una relación más estrecha con Él, más profunda con Él. Me ha ayudado a confiar más en Él y Él actúa, ¿verdad? Pero como dice la literatura, Dios necesita un material para poder trabajar y ese material es la confianza. Entonces, pues, le pido ahora al Poder Superior que me ayude a entregarme, a cada vez tener más confianza en Él. Hago todo el tiempo actos de entrega al Poder Superior y por eso es que ahora puedo tener tranquilidad, por eso puedo vivir mejor. Ya esa ansiedad, pues aún sigue molestándome, pero ya no es tan intensa. Y yo como mensaje final, pues lo que les diría es que se den la oportunidad de venir a los grupos de familia Al-Anon. Yo el próximo mes, Dios mediante, cumplo 10 años de ser miembro. Ha significado un cambio radical en mi vida. Yo, pues, como les digo, he encontrado serenidad, que era lo que necesitaba urgentemente, pero encontré muchísimo más. Ese fue el primer regalo. Encontré una forma de vivir mucho mejor que la que tenía antes y que me permite ahora vivir bien, no perfectamente feliz, porque eso no se puede lograr. El programa no ofrece felicidad perfecta, pero sí mi calidad de vida es muchísimo mejor. Mi relación con la gente es muchísimo mejor y me siento pues muy bien como estoy actualmente y muy agradecido, principalmente con ese poder superior que pues había desechado y que por pura necesidad, porque es la verdad, en su momento busqué,
pero ahora pues, como les digo, a través de Al-Anon, la relación pues ha cambiado muchísimo, ya no es una relación de interés, sino es una relación pues de amor. Bueno, yo invito a todas las personas que nos han escuchado en este programa que se den la oportunidad de ir mejorando sus vidas a través del programa de Al-Anon. Ahí no solamente aprendemos a orar y a meditar, ahí aprendemos una nueva forma de vida, y de verdad que sí, lo digo yo. Yo me siento sumamente agradecida con Dios porque he logrado mejorar mi relación conmigo misma, con los demás y con Dios. Son 3 elementos difíciles para mí. Tuve que trabajar muy fuerte, mejorar mi relación conmigo misma. Yo creo que fue el reto más fuerte que yo he tenido, porque cómo nos cuesta mejorar nuestra relación con nosotros mismos. Después de que aprendí a mejorar mi relación conmigo misma, aprendí a ir mejorando poco a poco la relación con los demás y luego con Dios. El haber mejorado mi relación con Dios, el haber ir mejorándola poco a poco, día con día, porque esto es continuo. Esto no es que ya la mejoré, no, día a día, un paso a la vez, poco a poco. Lo que esto hace es aligerar las cargas, es aprender a ir resolviendo mis situaciones un día a la vez, no todas juntas, un día a la vez. Y solo el hecho de haber aprendido a vivir un día a la vez, para mí ha sido lo más maravilloso que el programa de Al-Anon me ha dado. Yo los invito, amigas y amigos, a que busquen ayuda, comuníquense con nosotros, que vamos a estar gustosos en atenderles. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una linda tarde. Yo quería cerrar con una lecturita y dice: dejé de rezar para que otras personas cambiaran. Hoy me concentro en lo que puedo cambiar. Pido una nueva forma de pensar acerca de la situación. ¿Qué es lo que necesito aceptar o cambiar? Rezo para obtener la sabiduría y reconocer la diferencia, y la serenidad y el valor para complementar lo que aprendo. Finalmente rezo para que los otros adquieran la serenidad, el amor y la alegría que pido para mí mismo. La oración es para mí, no para Dios. No son necesarias tantas explicaciones, sino la disposición que tengamos para entregarnos. El verdadero significado de mis oraciones proviene de mi corazón y no de mis palabras. Así que bueno, vamos a cerrar con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Eso es todo. Agradecerle nuevamente a Radio Sideral este espacio que nos da mensualmente, y les agradecemos mucho a ustedes, queridos radioescuchas, por la atención prestada. Los instamos a que, si consideran que su vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona, aunque ya no convivan con ella, asistan a nuestros grupos. Y les recuerdo nuevamente nuestros teléfonos 2222-8259 y 8957-8456, o a través de nuestra página de Facebook Al-Anon Costa Rica. Si nos escucha fuera de Costa Rica, le animamos a que busque información de Al-Anon en su país. Así que bueno, nos escuchamos Dios mediante el próximo mes, y esperamos que este programa haya sido de bendición para todos ustedes. Que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver a vivir, de volver